Hay momentos en la vida que cambian todo, en apenas unos segundos. Un médico pronuncia una frase. Una prueba sale positiva. Y de pronto, dos personas que hasta ayer solo pensaban en ellas mismas, descubren que alguien dependerá completamente de su amor. Entonces aparecen preguntas que casi nadie se atreve a decir en voz alta. ¿Seré un buen padre? ¿Y si cometo errores que marquen a mi hijo para siempre? ¿Cómo puedo prepararlo para un mundo cada vez más difícil? Hace poco alguien me hizo exactamente esas preguntas. Lo que conversamos aquel día me recordó que existe una guía que ha ayudado a miles de familias durante siglos y que hoy quiero compartirla contigo. Quédate hasta el final y descubrirás por qué criar a un hijo no empieza cuando nace, sino mucho antes. Hace algún tiempo, al terminar una reunión, un joven hermano se acercó a mí con una sonrisa que parecía iluminar todo el lugar. Se notaba que estaba haciendo un esfuerzo enorme por contener la emoción, pero finalmente me dijo: «Hermano, voy a ser papá». Lo felicité de corazón. Sus ojos brillaban de felicidad. Sin embargo, bastaron unos segundos para que aquella sonrisa se mezclara con otra expresión. Bajó un poco la mirada y añadió algo que me conmovió profundamente. «La verdad, también tengo mucho miedo». Le pregunté por qué. Me respondió con una sinceridad que pocas veces se escucha. «Siento una felicidad enorme, pero al mismo tiempo me pesa la responsabilidad. Pienso en todo lo que puede salir mal. Quiero hacer las cosas bien, pero no sé si voy a saber cómo criar a mi hijo». Usted ya pasó por eso. Sus hijos crecieron bien. ¿Cuál cree que es el secreto? Me quedé unos instantes en silencio. No porque no supiera qué responder, sino porque comprendía perfectamente lo que estaba sintiendo. Muchos padres nunca dicen esas palabras, pero las llevan escondidas en el corazón. Porque los hijos no vienen al mundo acompañados de un manual debajo del brazo, como cuando compras algún artefacto. Y nadie te entrega un libro con respuestas para cada etapa. ¿Qué hacer cuando lloras sin razón? ¿Cómo corregir sin lastimar? ¿Cómo enseñar valores en un mundo que parece burlarse de ellos? ¿Cómo lograr que un hijo quiera hacer lo correcto cuando nadie lo está mirando? Son preguntas enormes. Y todos, absolutamente todos los padres, tarde o temprano, sienten el peso de ellas. Le sonreí y le dije algo que pareció sorprenderlo. «No existe ningún secreto mío». Vi cómo levantó la cabeza. Continué diciendo: «Si mis hijos recibieron cosas buenas de mí, fue porque hace muchos años entendí que yo tampoco sabía cómo educarlos. Entonces busqué ayuda en el mejor lugar posible. La Biblia». Muchos creen que la Biblia solamente habla de acontecimientos antiguos, de profetas o de pueblos lejanos. Pero cuando uno comienza a leerla con calma, descubre algo muy distinto. Aunque nunca fue escrita para ser un manual sobre la crianza de los hijos, contiene principios tan profundos que terminan convirtiéndose en la mejor guía que unos padres pueden tener. Y uno de esos principios aparece en Efesios capítulo 6 versículo 4. Padres, no irriten a sus hijos, sino sigan criándolos de acuerdo con la disciplina y los consejos de Jehová. Le pedí que pensara unos segundos en esas palabras. No dice simplemente que los padres alimenten a sus hijos. No dice únicamente que los protejan. Habla de criarlos. Y criar significa mucho más que asegurar comida, ropa o estudios. Criar es formar lentamente un corazón. Es ayudar a construir una manera de pensar. Es sembrar valores que quizás no den fruto mañana, pero sí dentro de 20 o 30 años. Le hice una pregunta. Si alguien te regalara una planta muy delicada, una de esas que requieren cuidados especiales todos los días, ¿la dejarías olvidada en cualquier rincón? Sonrió. Claro que no. Entonces le dije: imagina una hermosa orquídea. Para que florezca necesita buena luz, temperatura adecuada, agua en la medida correcta, tierra apropiada y atención constante. Incluso quienes saben mucho sobre jardinería a veces fracasan en su primer intento.
Hice una pausa antes de continuar. Ahora piensa en algo infinitamente más valioso que una flor. Un hijo. Criar un hijo es muchísimo más complejo que cuidar la planta más delicada del mundo. Porque una planta solo crece. Un niño aprende. Observa. Imita. Recuerda. Y un día toma sus propias decisiones. Por eso, nadie debería avergonzarse de reconocer que necesita ayuda. En realidad, el padre más sabio no es el que cree saberlo todo. Es el que tiene la humildad de seguir aprendiendo. Mientras conversábamos, recordé otra enseñanza muy importante. Muchas veces pensamos que educar consiste principalmente en hablar. Pero los hijos aprenden mucho antes de entender las palabras. Aprenden mirando. Observan cómo reaccionamos cuando algo sale mal. Cómo tratamos a otras personas. Cómo resolvemos los problemas. Cómo hablamos cuando nadie nos está escuchando. Por eso, el apóstol Pablo hizo una reflexión muy interesante en Romanos capítulo 2 versículos 21 y 22. Entonces, ¿tú qué enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo? ¿Tú qué predicas, no robes, robas? ¿Tú qué dices, no cometas adulterio, cometes adulterio? Le expliqué al joven que esos versículos no estaban dirigidos únicamente a los padres. Pero contienen un principio que transforma cualquier hogar. Los hijos escuchan nuestras palabras. Pero creen mucho más en nuestra conducta. Puedes repetir 100 veces la importancia de decir la verdad. Sin embargo, si un niño descubre que mamá o papá mienten cuando les conviene, esa pequeña escena vale más que 100 discursos. Los niños tienen una capacidad extraordinaria para detectar las contradicciones. Quizá no sepan explicarlas, pero las sienten. Y poco a poco comienzan a preguntarse si realmente vale la pena vivir aquello que sus padres enseñan. En cambio, cuando observan coherencia, cuando ven que papá también reconoce sus errores, cuando mamá pide perdón si se equivocó, cuando ambos muestran respeto incluso en momentos difíciles, entonces las palabras adquieren fuerza. Porque dejan de ser teoría. Se convierten en realidad. Le dije algo que todavía recuerdo perfectamente. Nunca olvides que tu hijo aprenderá mucho más de la persona que eres, que de los consejos que le des. Vi que guardó silencio. Era un silencio de esos que nacen cuando una idea llega al corazón. Entonces recordé otro principio muy sencillo, pero profundamente verdadero. La Biblia dice en Gálatas capítulo 6 versículo 7. No se engañen, nadie puede burlarse de Dios. Porque lo que uno esté sembrando es lo que cosechará. Le pregunté. ¿Qué sucede cuando un agricultor siembra maíz? Respondió sonriendo. Pues cosecha maíz. Exactamente. Nunca recogerá naranjas. Nunca recogerá trigo. Siempre recogerá aquello que sembró. La crianza funciona de una manera muy parecida. Cada conversación. Cada abrazo. Cada momento compartido. Cada límite puesto con amor. Cada ejemplo de honestidad. Cada muestra de paciencia. Son semillas. Y las semillas casi nunca producen fruto inmediatamente. Durante mucho tiempo parece que no ocurre absolutamente nada. Pero debajo de la tierra, la vida ya comenzó. Eso también sucede en el corazón de un niño. Muchas veces los padres sienten que sus esfuerzos no están dando resultado. Repiten una enseñanza una y otra vez. Corrigen con cariño. Conversan. Escuchan. Y pareciera que el hijo no presta atención. Pero las semillas siguen allí. Esperando el momento adecuado para brotar. Le dije entonces una frase que aprendí hace muchos años y que nunca he olvidado. Los padres no construyen adultos en un solo día. Los construyen en miles de pequeños momentos que, vistos por separado, parecen insignificantes. Una conversación durante el desayuno. Una caminata. Un viaje en automóvil. Una noche antes de dormir.
Un abrazo cuando el niño llora. Una explicación paciente después de un error. Esos momentos parecen pequeños, pero terminan formando una vida entera. Mientras aquel joven seguía atento a la conversación, le pregunté: ¿qué harás cuando tu hijo sea adolescente y llegue un día en que no quiera contarte lo que le está pasando? Me miró unos segundos. Espero que tenga confianza para hablar conmigo. Le respondí. Todos los padres esperan eso. La diferencia es que esa confianza no aparece de repente cuando el hijo cumple 15 años. Se construye desde que es pequeño. Entonces abrimos la Biblia y le mostré un principio que siempre me ha parecido extraordinario. Está en Deuteronomio capítulo 6 versículo 7. Y tienes que inculcarlas en tus hijos y hablar de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Le pedí que observara algo muy interesante. Ese versículo no habla de una conversación semanal. Tampoco habla de reunir a la familia únicamente cuando surge un problema. Habla de la vida diaria. Mientras caminan. Mientras comen. Mientras descansan. Mientras termina el día. En otras palabras, las mejores conversaciones con los hijos casi nunca son las planeadas. Nacen en los momentos más sencillos. Muchas veces, un niño cuenta lo que realmente siente mientras ayuda a poner la mesa. Un adolescente abre su corazón durante un viaje corto. Otro comienza a hablar justo cuando parece que ya todos se iban a dormir. Por eso no basta con estar presentes físicamente. Hay que estar disponibles emocionalmente. Vivimos en una época donde resulta muy fácil compartir una casa, pero muy difícil compartir el corazón. Hay familias que pasan horas bajo el mismo techo sin mirarse realmente. Cada uno frente a una pantalla. Cada uno ocupado. Cada uno viviendo su propio mundo. Y cuando finalmente surge un problema serio, descubren que hace mucho tiempo dejaron de conversar. Le comenté algo que observé durante años. Los hijos no necesitan padres perfectos. Necesitan padres accesibles. Padres que sepan escuchar sin interrumpir. Que hagan preguntas con verdadero interés. Que no reaccionen con enojo antes de comprender. Entonces le mostré otro texto que me ha ayudado muchísimo. Está en Proverbios capítulo 20 versículo 5. Los pensamientos del corazón del hombre son como aguas profundas, pero el hombre discernidor sabe sacarlos. ¡Qué hermosa comparación! Los pensamientos de una persona son como un pozo profundo. No siempre están visibles. Hay sentimientos que los hijos no saben expresar. Hay miedos que esconden. Hay preguntas que nunca se atreven a formular. No porque no quieran, sino porque todavía no encuentran las palabras. Por eso un padre paciente no se conforma con preguntar: ¿cómo te fue? Y aceptar un simple: bien. Hace otra pregunta. Escucha. Vuelve a preguntar. No para investigar, sino para comprender. Recuerdo que uno de mis hijos, cuando era pequeño, respondía exactamente así: todo bien. Nada más. Si yo hubiera terminado la conversación ahí, habría pensado que realmente todo estaba perfecto. Pero aprendí que el corazón necesita tiempo para abrirse. Así que caminábamos juntos. Jugábamos. Conversábamos de cualquier cosa. Y de pronto, sin que yo lo esperara, comenzaban a salir las verdaderas preocupaciones. Un problema en la escuela. Una decepción con un amigo. Un temor. Una duda. Comprendí que escuchar es una forma de amar. Y que muchas veces los hijos necesitan menos respuestas y más personas dispuestas a escucharlos. Le dije al joven: nunca subestimes el poder de una conversación tranquila. Porque cuando los hijos aprenden desde pequeños que pueden hablar contigo sin miedo, cuando llegue una prueba grande, no buscarán primero el consejo de cualquier persona. Buscarán el tuyo. Su expresión cambió.
Creo que empezó a entender que la crianza no consiste solamente en enseñar. También consiste en crear un refugio emocional. Pero enseguida añadió otra pregunta. ¿Y qué pasa cuando llegue el momento de corregirlo? Sonreí. Porque sabía que tarde o temprano esa pregunta aparecería. Muchos padres viven con miedo de ese momento. Temen ser demasiado estrictos. O demasiado permisivos. Y, por querer evitar uno de los extremos, a veces terminan cayendo en el otro. Le respondí con mucha calma. La disciplina nunca debería ser una descarga de nuestro enojo. Debe ser una expresión de nuestro amor. Volvimos a leer Efesios capítulo 6 versículo 4. Padres, no irriten a sus hijos, sino sigan criándolos de acuerdo con la disciplina y los consejos de Jehová. Le pedí que prestara atención a las primeras palabras. No irriten a sus hijos. Eso significa que incluso una buena intención puede causar daño si la manera de actuar no es correcta. Hay correcciones que humillan. Hay palabras que dejan heridas durante años. Hay reacciones impulsivas que un padre lamenta mucho tiempo después. Todos somos imperfectos. Todos podemos perder la paciencia. Pero la meta nunca debe ser descargar la frustración. La meta siempre debe ser ayudar al hijo a crecer. Entonces recordamos otro principio muy conocido que aparece en Proverbios capítulo 13 versículo 24. El que retiene su vara odia a su hijo, pero el que lo ama se esmera en disciplinarlo. Le expliqué que algunas personas leen ese versículo y solo piensan en el castigo. Pero el énfasis realmente está en el amor. La disciplina que nace del amor busca enseñar. No desahogarse. Busca corregir. No avergonzar. Busca preparar al hijo para la vida. No hacerlo sentir menos valioso. Cuando un padre disciplina porque ama, incluso el tono de su voz cambia. El hijo percibe que no está siendo rechazado. Comprende que se está corrigiendo una conducta, no rechazando a la persona. Le conté que, durante los años, aprendí algo muy importante. Muchas veces los hijos olvidan el castigo. Pero casi nunca olvidan cómo los hicieron sentir. Si sintieron humillación, lo recordarán. Si sintieron amor, también lo recordarán. Por eso conviene preguntarse antes de corregir. ¿Lo que voy a decir ayudará realmente a mi hijo a mejorar? Si la respuesta es no, quizás sea mejor guardar silencio unos minutos, recuperar la calma y hablar después. Eso me llevó a otro principio muy práctico. La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 8 versículo 11. Como no se ejecuta rápidamente la sentencia dictada contra una mala acción, el corazón de los hombres se envalentona para hacer el mal. Le expliqué que este texto enseña equilibrio. No habla de reaccionar con impulsividad. Pero tampoco de dejar pasar indefinidamente aquello que necesita corregirse. Cuando un niño entiende claramente cuáles son los límites y ve que sus padres actúan con justicia y constancia, comienza a sentirse seguro. Porque los límites saludables no son muros que aprisionan. Son barandas que protegen. Son como las barreras que vemos al borde de una carretera de montaña. Nadie piensa que están allí para quitar libertad. Están allí para evitar una tragedia. Así ocurre también con la disciplina bien aplicada. Los hijos quizá no siempre la comprendan en el momento. Pero con el paso de los años suelen descubrir cuánto amor había detrás de aquellos límites. Si esta reflexión te está siendo de ayuda, quisiera pedirte un pequeño favor. Debajo de este video encontrarás un botón que dice suscribirse. Si lo presionas y también activas la campanita de notificaciones, YouTube te avisará completamente gratis cada vez que publique una nueva reflexión. Así podrás seguir acompañándome en este espacio y no te perderás ninguno de los próximos mensajes que preparo con mucho cariño. Es un gesto muy sencillo que solo te tomará unos segundos, pero para mí significa muchísimo, porque ayuda a que este mensaje pueda llegar a más personas que también necesitan una palabra de ánimo y esperanza. Muchísimas gracias por tu apoyo,
por formar parte de esta hermosa comunidad y por sus cariñosos comentarios. Continuemos. Aquel joven permanecía en silencio. Se notaba que imaginaba escenas que todavía no había vivido. Y entonces le hice una pregunta que parecía sencilla, pero que escondía una verdad enorme. Cuando tu hijo piense en su infancia dentro de 30 años, ¿qué crees que recordará más? Pensó unos segundos. No lo sé. Le respondí. Pues, no necesariamente serán los regalos más caros. Tampoco las vacaciones más lujosas. Generalmente son momentos sencillos. Una tarde jugando juntos. Una conversación antes de dormir. Una caminata. Una comida en familia donde todos rieron. Es curioso. Los niños tienen la capacidad de convertir los momentos más simples en los recuerdos más valiosos. Entonces abrimos otro pasaje de las Escrituras. Leímos lo que dice Eclesiastés capítulo 3 versículos 1 y 4. Para todo hay un tiempo determinado, hay un tiempo para cada actividad bajo los cielos, un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para lamentarse y un tiempo para bailar. Le pregunté. ¿Te das cuenta de lo que significa eso para una familia? No respondió enseguida. Continué. Así como existen momentos para trabajar y asumir responsabilidades, también debe existir tiempo para disfrutar juntos. A veces los padres creen que están cumpliendo plenamente con su papel porque trabajan muchas horas para que a sus hijos no les falte nada. Y ese esfuerzo merece todo nuestro respeto. Pero los hijos no solo necesitan provisión. Necesitan presencia. Porque una cosa es vivir para la familia. Y otra muy distinta es vivir con la familia. Le conté algo que aprendí hace muchos años. Cuando mis hijos eran pequeños, hubo temporadas en las que el trabajo ocupaba gran parte de mi tiempo. Llegaba cansado. Con asuntos pendientes en la cabeza. Pensando en todo lo que todavía faltaba por hacer. Hasta que un día comprendí algo. Mis hijos no recordarían cuánto trabajé. Recordarían cuánto tiempo estuve realmente con ellos. Aquello cambió mi manera de organizar muchas cosas. No porque pudiera disponer de más horas, sino porque aprendí a aprovechar mejor las que tenía. Hay padres que pasan una tarde entera con sus hijos, pero mentalmente siguen en el trabajo. Y hay otros que solo disponen de una hora, pero durante esa hora entregan toda su atención. Los hijos notan la diferencia. Ellos saben cuando estamos presentes de verdad. Le dije al joven. No necesitas preparar actividades extraordinarias cada semana. Lo extraordinario muchas veces nace de lo cotidiano. Preparar juntos una comida. Arreglar algo en casa. Salir a caminar. Leer. Conversar. Reír. Esos momentos fortalecen la confianza de una manera que pocas cosas consiguen. Porque mientras comparten esas experiencias, los hijos aprenden algo muy importante. Aprenden que disfrutan estando con sus padres. Y cuando eso ocurre, el hogar deja de ser solamente el lugar donde viven. Se convierte en el lugar donde desean estar. Después añadí algo que considero fundamental. Hoy existen muchísimas cosas compitiendo por la atención de nuestros hijos. Pantallas. Redes sociales. Videojuegos. Contenido que aparece a todas horas. Nada de eso existía con esta intensidad hace algunas décadas. Por eso resulta más importante que nunca llenar el hogar de experiencias que realmente unan a la familia. No porque toda forma de entretenimiento sea mala, sino porque el entretenimiento nunca debería reemplazar la relación entre las personas. Un hijo que disfruta conversar con sus padres tendrá un refugio cuando aparezcan las presiones de la vida. Y hablando de presiones, le hice otra pregunta. ¿Alguna vez has pensado quiénes influirán en tu hijo cuando ya no esté contigo? Su rostro cambió. Era evidente que nunca se lo había planteado de esa manera. Entonces le mostré otro principio muy sabio. Está en Proverbios capítulo 13 versículo 20.
El que anda con los sabios se hará sabio, pero el que se junta con los insensatos acabará mal. Le expliqué que este versículo no pretende enseñar a desconfiar de todas las personas. Más bien nos recuerda una realidad que todos hemos vivido. Las personas con quienes pasamos más tiempo terminan influyendo en nuestra manera de pensar. Eso sucede con los adultos. Y también con los niños. Las amistades pueden despertar lo mejor que llevamos dentro. O pueden alimentar aquello que más nos perjudica. Recordé entonces una escena de la vida de David. La amistad entre David y Jonatán. Aunque había una diferencia importante de edad entre ellos, se respetaban profundamente. Jonatán animó a David en momentos muy difíciles. Nunca lo empujó hacia el mal. Nunca alimentó su orgullo. Al contrario, lo fortalecía para seguir haciendo lo correcto. Le dije al joven: eso mismo deberíamos desear para nuestros hijos. Amigos que los acerquen a lo bueno. Personas que los animen cuando tengan dudas. Compañías que despierten lo mejor de ellos. Pero enseguida añadí algo que muchas veces olvidamos. Los padres no solo ayudan a sus hijos diciéndoles con quién relacionarse. También lo hacen permitiendo que conozcan personas maduras, equilibradas y de buen ejemplo. Recuerdo cuánto aprendieron mis hijos conversando con hermanos mayores. Escuchaban experiencias. Veían distintas formas de afrontar los problemas. Descubrían que una vida de fe no era una teoría, sino algo que personas reales llevaban practicando durante décadas. Eso amplió muchísimo su manera de ver las cosas. Fue entonces cuando abrimos uno de los textos más conocidos sobre la crianza. Leímos Proverbios capítulo 22 versículo 6. Educa al niño en el camino por el que debe ir, y no lo dejará ni siquiera cuando llegue a viejo. Le expliqué que este versículo transmite una esperanza preciosa. Las enseñanzas sembradas con paciencia durante la infancia tienen una capacidad extraordinaria para permanecer en el corazón. A veces parecen olvidadas. A veces un hijo se aparta durante un tiempo de aquello que aprendió. Pero las semillas siguen allí, esperando el momento adecuado. Porque las buenas enseñanzas tienen raíces mucho más profundas de lo que los padres alcanzan a imaginar. Mientras hablábamos, pensé en tantos padres que quizá estén escuchando estas palabras y que sienten cierta tristeza. Tal vez porque creen que llegaron tarde. Porque sus hijos ya crecieron. Porque recuerdan decisiones que hubieran querido tomar de otra manera. Si ese es tu caso, quisiera decirte algo con mucho cariño. No permitas que la culpa te robe las oportunidades que todavía tienes. Mientras haya vida, siempre habrá espacio para sembrar algo bueno. Quizá ya no puedas regresar 20 años atrás. Nadie puede hacerlo. Pero sí puedes decidir cómo hablar hoy. Cómo escuchar hoy. Cómo demostrar amor hoy. Muchas veces una conversación sincera abre caminos que parecían completamente cerrados. Y aunque cada familia vive circunstancias diferentes, nunca subestimes el poder de un cambio genuino. Recuerdo haber conocido padres que pensaban que ya era demasiado tarde para acercarse a sus hijos. Sin embargo, cuando dieron el primer paso con humildad, descubrieron que todavía era posible reconstruir puentes que parecían destruidos. Al finalizar nuestra conversación, aquel joven sonrió nuevamente. Era una sonrisa distinta a la primera. Al principio reflejaba la alegría de saber que sería padre. Ahora transmitía algo más. Esperanza. No porque hubiera dejado de sentir responsabilidad, sino porque comprendió que no tendría que recorrer ese camino confiando únicamente en su propia experiencia. Salió de aquella conversación con muchas preguntas todavía por responder, como nos ocurre a todos los padres. Pero también salió con una certeza. Que el mejor legado que puede dejar un padre no es una herencia material. Es un corazón formado con amor, un ejemplo digno de imitar y principios que acompañen a sus hijos incluso cuando ellos ya no puedan caminar a su lado. Y quizá esa sea la mayor recompensa de la crianza.
Ver pasar los años y descubrir que aquellas pequeñas semillas sembradas con paciencia, muchas veces entre lágrimas y esfuerzo, finalmente dieron fruto. Entonces uno comprende que valió la pena cada conversación, cada desvelo y cada oración. Porque formar el corazón de un hijo es una de las obras más silenciosas, pero también una de las más hermosas que una persona puede realizar.